feliz, estamos realmente muy felices porque las personas están escuchando como lo que nosotros queremos y es llegar desde el ámbito de lo que es el Ágape en todo lo que es nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro entorno laboral. Entonces realmente se siente como esa corresponsabilidad de que estamos haciendo lo que queremos, que es llegar a tocar e impactar esos corazones, como lo habíamos dicho. Recuerden que esto es un encuentro virtual, pero que lo sentimos en el corazón. Feliz de poder estar con ustedes después de 8 días. Volvemos acá al programa, a este Ágape. Así que bienvenidos, tenemos la mejor disposición. Espero que en el programa de hoy inclusive recojamos lo que ha pasado en esta semanita. Cada día que tenemos es una oportunidad de ir recogiendo experiencias e irlas compartiendo. Y yo valoro lo que consigo, lo que yo lucho. Y por eso volvemos al principio. ¿Por qué no hay arraigo hoy? Porque yo no tengo sentido de pertenencia por las cosas. Pues porque yo no las he sudado. Porque yo no las he luchado. El contexto es supremamente importante, la verdad. Supremamente importante. Y acá no se trata de que ustedes tengan que cambiar su realidad y ni mucho menos pues dejarse permear de lo que ustedes consideran que no está bien para sus vidas, pero sí se trata es de reconocer y darle valor de dónde venimos, ¿cierto? Porque es finalmente una mirada distinta. Hola mis queridos amigos, reciban todos un cordial saludo. Qué bueno estar nuevamente con todos y cada uno de ustedes en este su programa tan especial que nos encontramos para compartir, para crecer, para formarnos, para ayudarnos entre todos. Aquí no es solamente para que ustedes aprendan, sino que entre todos aprendemos. ¿Cómo me les fue en estos días? ¿Cómo han pasado? ¿Qué hicieron de bueno? ¿Hicieron las tareas? ¿Colocaron todo lo que tenían que hacer? ¿Lo hicieron en práctica? ¿Qué nos quedó a nosotros? Qué bueno recordar, qué bueno volver nuevamente a traer a la memoria aquello que hemos reflexionado durante nuestros programas anteriores. Nos encontramos nuevamente con este grupo maravilloso de personas, de mujeres que hoy están aquí y que las saludamos a ellas con mucho cariño, con mucho afecto en este nuevo programa para todos y cada uno de ustedes. ¿Cómo han pasado? Cuéntenme cómo les ha ido. Muy bien, padre. Qué bueno estar con ustedes en este día de hoy y por supuesto acá maravillada de seguirlos acompañando. Qué bueno. Dianita, a ver cómo ha pasado estos días, qué ha habido de nuevo en tu vida, tu trabajo, tus cosas, qué ha pasado, cómo vamos para esta energía de hoy. Bueno, no, feliz, estamos realmente muy felices porque las personas están escuchando como lo que nosotros queremos y es llegar desde el ámbito de lo que es el Ágape en todo lo que es nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro entorno laboral. Entonces realmente se siente como esa corresponsabilidad de que estamos haciendo lo que queremos, que es llegar a tocar e impactar esos corazones, como lo habíamos dicho. Muy bien. Y Joana, qué bueno estar aquí nuevamente con Joana, hoy cómo está de reluciente, de alegre, de feliz, se le nota la aureola ya de felicidad, de alegría, de estar nuevamente acá hoy. Qué bueno, Joana, bienvenida nuevamente a este nuevo programa para todos nuestros queridos amigos que nos siguen. Gracias, padre, gracias, compañeras, Meli, Dianita, a nuestro director de cámaras, a todos los que están ahí detrás. Feliz porque recuerden que esto es un encuentro virtual, pero que lo sentimos en el corazón. Feliz de poder estar con ustedes después de 8 días. Volvemos acá al programa, a este Ágape. Así que bienvenidos, tenemos la mejor disposición. Espero que en el programa de hoy inclusive recojamos lo que ha pasado en esta semanita. Cada día que tenemos es una oportunidad de ir recogiendo experiencias e irlas compartiendo. Bueno, muy bien. Hoy traemos para todos y cada uno de ustedes un tema muy importante que creemos que es fundamental y quiero partir de algo que yo escuché un día y que yo sé que es un dolor de cabeza para todos y cada uno de ustedes y para todos nosotros. Nos preocupa desde nuestro trabajo, Melissa desde su profesión, Diana también desde su profesión, Joana desde su parte de asociación. Y era esta pregunta que le escuchaba a alguien que le hacía a alguien. Y era, ¿por qué hoy
nuestros jóvenes? ¿Por qué hoy nuestros jóvenes no quieren vivir? ¿Por qué hoy nuestros jóvenes han perdido su proyecto de vida? ¿Por qué hoy nuestros jóvenes no saben para dónde van? Escucharle a una persona decir que no quiere vivir. Y que no quiere vivir a veces por lo más insignificante. A veces por cosas que uno les pregunta y le dice, dime por qué no quieres vivir. Y le salen a uno con unas cosas que uno dice, Dios mío, por Dios. Que fueran siquiera cosas grandes, que fueran siquiera cosas trascendentales, pero son unas minucias y cómo permiten afectar la vida. Por eso queremos reflexionar hoy precisamente sobre el tema del arraigo. Porque en esta pregunta que le hacían a este especialista, le decía, es que hoy nosotros no estamos trabajando, oigan bien, no estamos trabajando en los hijos, en los sobrinos, en las personas que están empezando a crecer. Nosotros no estamos trabajando el tema del arraigo. Entonces, como no estamos trabajando el tema del arraigo, pues no hay una motivación, no hay una fuerza. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿y qué es el arraigo? ¿Qué es el arraigo? ¿Qué tiene que ver el arraigo precisamente con ese proyecto de vida? Entonces, aquí hay dos palabras que son muy importantes. Cuando hablamos de arraigo, hablamos de una conexión profunda. Y ahí ya a nosotros no nos gusta mucho. Y no nos gusta, ¿por qué? Porque a nosotros nos gusta mucho lo superficial. Nosotros somos personas demasiado superficiales. Nosotros lo hemos conversado muchísimo, muchachas. El ser humano es un ser cambiante, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que no se pueden traicionar. Entonces es necesario tener clara esa palabra fundamental que se llama la conexión profunda. Conexión profunda y ojo, y estable. Conexión profunda y estable. Entonces nosotros somos así, cambiantes. ¿Dónde está la estabilidad? Nosotros jugamos con la estabilidad como nos quiere. Nosotros jugamos con la estabilidad emocional. Nosotros jugamos con la estabilidad espiritual. Nosotros jugamos con la estabilidad familiar. A nosotros nos interesa un pepino desestabilizar una persona y poner a una persona en jaque y colocarla en crisis. Entonces es necesario que nosotros trabajemos esa conexión profunda y estable para que una persona pueda tener una aspiración hacia algo. ¿Qué nos hace falta a nosotros para poder fortalecer esa conexión profunda y estable a nivel personal y a nivel social? ¿Qué nos hace falta eso, Melissa? Pues les cuento que realmente esto no pasa con los jóvenes, esto pasa con las personas de todas las edades. Y para entrar un poco en reflexión, también les hago la pregunta a ustedes, por supuesto a los que nos están viendo desde casa o en el trabajo y para los que estamos acá en este momento es, ¿estamos viviendo o estamos sobreviviendo? Porque es que nos pasamos la vida o los días entregados al trabajo, al estudio, a las actividades, a todo lo que nosotros hacemos en nuestro día a día, que nos perdemos en las actividades y dejamos de lado ese propósito. Y cuando eso pasa, justamente pasa lo que acabas de decir. Y es que perdemos la dimensión de lo que realmente es importante y el propósito superior que tengo para mi vida. Y si eso no es claro, pues finalmente yo termino con un alma en modo avión, por así decirlo. Esa parte, Meli, que tú acabaste de tocar, es importante. Y a nosotros nos hace falta tener eso que se llama arraigo
emocional. Arraigo emocional. Cuando yo tengo ese arraigo emocional, y eso es lo que vamos a reflexionar, cuando yo tengo el arraigo emocional, ahí empieza la base. O sea, la base está ahí. Y esa base emocional es fundamental dentro de mi propia existencia. Ese arraigo emocional no es otra cosa que sencillamente establecer con personas determinadas, en lugares determinados, en espacios determinados, en experiencias determinadas. Diana, creemos que hoy hay arraigo emocional en las afinidades de las personas. Desafortunadamente no. Y si lo estamos llevando como a los diferentes planos que estamos viendo, tanto de jóvenes y las personas, incluso cuando reflexionábamos sobre lo que es el arraigo, dentro del arraigo hay algo muy importante que es la identidad. ¿Cómo me identifico yo con lo que tengo, con lo que soy, cómo nací, cómo estoy, en fin? Y desafortunadamente muchas veces la identidad la podemos perder por muchos factores que encontramos en la sociedad. O sea, yo lo hacía como, para mi arraigo, inmediatamente se me metió a la cabeza, es como cuando alguien eleva una cometa. O sea, ¿qué hace que la cometa vuele y vuele alto? Lo que lo está anclando a la tierra, ¿cierto? Porque ese es el que lo mueve y hace que contra el viento, contra lo que sea, el movimiento del que está en la tierra, hace que la cometa vuele más alto. Y como perdemos esa identidad, como perdemos esa conexión con lo que nos trae, con lo que nos identifica, porque es como la identidad que nos da, muchas veces perdemos ese rumbo, muchas veces no sabemos realmente qué es lo que queremos. Entonces, si hablamos de cómo nos estamos viendo en este momento con las diferentes personas, yo siempre he visto, el que pierde su rumbo es porque perdió la identidad con eso que lo mantiene anclado a una realidad, anclado a un propósito, anclado a una meta. Se pierde porque no hay una identidad como consecutiva, y eso lo estamos viendo ahora. O sea, si para nosotros era difícil en nuestra época, los jóvenes de ahora que ven una gama de cosas donde dicen, bueno, ¿quién soy yo? ¿Cuál era mi identidad? ¿De dónde venía yo? Esto sí me interesaba a mí, no, pero es que yo veo que el otro tiene un Lamborghini a los 13 años, no sé, todo lo que ven con influencers, youtubers, todo eso. Entonces es difícil ver ahora ese arraigo en jóvenes o ver arraigo en personas, es complejo. Hacia la persona, es un tema muy complicado. Tema muy complicado porque como hoy hay un sentido en cierta forma, pudiéramos decirlo un poco duro, pero un sentido utilitarista, no de un crecimiento con el otro. Si no hay arraigo, no puede haber crecimiento con el otro. Y no puedo mirar el otro que me puede ayudar a crecer y a ser cada vez mejor. Pero viene otro elemento en ese arraigo emocional. Ya Diana lo decía, nosotros cambiamos con mucha facilidad de las personas. O sea, nosotros no profundizamos en la relación con las personas. Nosotros no nos damos la pelea. O sea, yo no me doy la pelea con una persona por crecer con una persona y por ayudarle a crecer. Sino que ante la más mínima dificultad, saco a esa persona del llavero. Entonces, no me doy la pela, no me doy la oportunidad de yo crecer con el otro. Pero en ese arraigo emocional, también juega otro elemento importantísimo, que son las experiencias. Las experiencias, que es lo que vivo diariamente. Lo que yo converso, lo que yo realizo, me caí, me aporrié, de las experiencias buenas, malas, regulares. Hoy a nosotros nos gusta hablar de las experiencias vividas, Joana. ¿Crees que nosotros hoy vemos en las personas que les gusta hablar de las experiencias de vida, humanas, familiares, personales, o simplemente las vivió, las echó tierra, perdónenme la comparación, como el gatico, ¿no? Le echamos tierrita, arenita y sigamos. ¿Cómo vemos hoy las experiencias de vida?
los seres humanos, hoy las familias, las personas, en los encuentros, volvemos a volver a recordar esas experiencias que hemos vivido, o decimos simplemente, no me toques ese vas porque me mata. Sí, padre, lo que usted está diciendo y lo que están diciendo todas ustedes es un tema que a veces mueve muchas susceptibilidades. Estamos muy predispuestos al fracaso, o sea, el fracaso nos duele demasiado y nos apoca, o sea, nos rebaja, cuando la misma experiencia vivida, enfocándola de la manera correcta, como dice Dianita, puede ser ese impulso, ese aire que me lleva hacia arriba. O sea, estamos dándole, digamos, no estamos sabiendo valorar también los errores o los famosos fracasos, no lo estamos sabiendo valorar. Y precisamente es también por toda esta cultura que se está llevando del dejar ir, del dejar pasar, de lo que no me sirve, yo no lo reciclo, por decir algo. Cuando de esas cosas puedo llegar a tomar fuerza también. Yo he pensado mucho que a veces uno busca modelos a seguir en ese tema de los influencers, personas que han tenido una vida pues meritoria, pero mi propia vida es un gran testimonio para mí. Yo suelo hacer en estos ágapes, no sé, se va dando realmente de llevarlos e invitarlos al interior. En los ágapes, si lo han podido notar, y no ha sido pues tampoco premeditado, pero reflexionando y como se van desarrollando los temas, quiero resaltar, hay que ir mucho al interior. Hay luchas que hay que dar de cara a la sociedad, pero la lucha principal está en mi interior. Entonces esa experiencia conmigo, yo debo saberla valorar, yo debo saber llegar y reflexionar de esas veces en que en mi casa pasamos dificultades económicas y véame, aquí estoy. Es decir, yo mismo y mi propia familia es un testimonio de una superación económica. De las veces que tuve una dificultad en mi casa con una persona, con un hermano, mi mamá, un tío, un conocido, y mire que aquí estoy. O sea, yo mismo soy un testimonio de cómo superar una relación que pudo haber sido fallida en un momento. De cómo estoy aquí a pesar de tantos sueños que he tenido que dejar, amigos que he conocido y sin embargo he conocido otros. O sea, yo mismo soy mi propio testimonio. No lo sabemos valorar porque nos da miedo ir a ese interior, nos da miedo. Y de cierta manera miedo, y a la vez por toda esta influencia que estamos teniendo creemos que lo nuestro no vale, es decir, nos sentimos poca cosa. Y ahí es donde viene el tema. Yo tengo que sentir arraigo, amor por lo que me ha tocado vivir. ¿Y dónde estoy gracias a eso que me ha tocado vivir? Que soy una persona nueva y diferente con mejores herramientas. Entonces, sí, creo que hay que hablar de esas experiencias, hay que saberlas enfrentar, no le podemos huir a la situación. Esas cosas traen escondidos, son como dulces que hay que abrir ese envoltorio porque nos trae algo por dentro, algo que es muy provechoso para mi interior. Eso es importantísimo, porque es que, bueno, si bien la memoria pues es una facultad que olvida, pero ese primer punto es importantísimo, ese arraigo emocional. Hay que volver a conectar con las personas, con los lugares y con las experiencias. Eso es fundamental. Las personas, los lugares y las experiencias. Hombre, a mí no me puede dar pena decir dónde nací. Lo que acaba de decir Joana. De dónde vengo. Es que nosotros hoy hablamos, a veces se nos olvida de dónde venimos. Yo no puedo, a mí no me puede dar vergüenza. Y a usted no le puede dar vergüenza decir de dónde es. Decir que le tocó vender mandarinas para comprar los cuadernos. O bolis. Y qué bonito. O bolis. De fútbol, sí. Y qué bonito. Y que soy de tal parte y que yo nací de tal parte. Yo creo que esas famosas fiestas del retorno, a veces es que las personas vuelvan nuevamente. Si nosotros rompemos ese arraigo con las personas, si rompemos ese arraigo con los lugares y con las experiencias, nosotros no somos capaces de salir. Ese arraigo emocional. Melissa quiere como ajustar algo aquí Sí. a ese tema tan importante. Sí, estoy que me hablo. Y es que
a lo largo de estar compartiendo con personas, sea adultas, jóvenes, emprendedores, trabajadores y demás, cada uno llega a la misma conclusión o es ese mismo sentimiento de vacío, eso algo que no está bien, es algo que están buscando, que por más que hagan, no lo logran llenar, ¿cierto? Entonces, si lo empezamos a analizar o empezamos justamente a hilar la información que estamos hablando el día de hoy, es mirar cómo estoy empezando a somatizar, cómo estoy empezando a llevarlo a mi realidad, eso que estoy sintiendo. Uno lo viven desde la ansiedad, otro lo viven desde la depresión, que es justamente los jóvenes que ya no quieren vivir. Pero fíjense que hay otras personas que si bien no muestran sus acciones desde la ansiedad o desde la depresión, también se puede ver muy en sus acciones desde la hiperactividad o también, por ejemplo, esa necesidad de perfección, de que tengo que hacer las cosas muy bien o tengo que ser yo el que haga la sobreejecución. Porque es que muchas veces lo vemos muy latente en las personas que, por supuesto, manifiestan esa necesidad de vacío y se inclinan más por la ansiedad, por la depresión o por ese sentimiento de que les falta algo. Pero ojo, que también esas personas que hoy se están sobreejecutando en sus acciones, que hoy son demasiado perfeccionistas con lo que hacen en sus hogares, en sus casas, con sus hijos, con su esposo, con su círculo familiar, con su círculo personal, esas personas también nos están diciendo o nos están dando una llamada de auxilio y es algo no está bien. ¿Y a dónde me tengo que ir? A devolverme a la historia, porque es que reconociendo mi historia, reconociendo de dónde vengo, reconociendo justamente eso que hizo parte de mí, que me trajo a hoy lo que hoy voy a hacer. Vean, se nos metió un invitado, una mariposita. A mirar Oye, el número. Mentiras. Hoy justamente esa persona que necesita reconocer su historia para empezar a habitar su vida. Porque es que si yo no empiezo a habitar mi vida reconociendo mi historia, pues no estoy empezando con nada. Entonces la importancia es justamente eso. ¿Cómo empiezo yo a conectar lo que soy, lo que quiero y hacia dónde voy? ¿Por medio de qué? De acciones. Muy Padre, bien. Sí, iba a decir Joana, algo ibas a... con respecto a sí. eso, que sí, tengo que ir a mi historia. No sé, yo he pensado de que cuando uno no vuelve a su esencia, hay veces que nos trazamos metas y las logramos, porque se logran. Las metas, esas pequeñas metas que nos proponemos se logran, pero cuando llegamos a la meta como que no la disfrutamos. Como que no la disfrutamos, como que se me olvidó que hubo un momento en el Exacto. que por eso soñaba, por eso trabajaba, por eso me esmeraba. No sé, un ejemplo, cosas muy básicas, no sé, quería una moto y la tienes. Y cuando la tienes, o sea, ya quieres, eso es como otra cosa, no lo disfrutas, no le sacas ese gusto. Poniendo ese ejemplo, ¿cierto? Porque luego viene tu trabajo, luego viene terminar tu carrera, luego viene quizás esa persona que conociste y luego como que no te llena, pero mira, la tienes y ¿dónde está? Ojo, hay que volver a la esencia, a lo que me motivó alguna vez, como dice, padre, me corrige el libro que dice, hay que volver al primer amor, a ese amor, El libro del Apocalipsis, ¿no? al primer amor. O sea, no se me puede olvidar lo que alguna vez me ilusionaba, me hacía sentir esas maripositas, porque es muy triste alcanzarlo y luego uno sentir ese vacío. Y eso pasa. Es claro, y eso pasa. Entonces ahí viene esa parte de ese arraigo emocional. Con las personas, con los lugares y con las experiencias. Pero ese arraigo viene un segundo elemento importantísimo y es el arraigo cultural. Y aquí sí que el ser humano es cambiante. ¿Cambiante por qué? Porque es que ese arraigo cultural me tiene que llevar a mí a que nosotros tengamos la conexión con las tradiciones, los valores de nuestro grupo social. Esa parte de esa conexión cultural de mi grupo social, llámese familia, llámese barrio, llámese vereda, llámese sector.
la conexión con ese grupo social. ¿Cómo puede ayudar ese grupo social a que yo tenga arraigo? ¿Cómo puede ayudarme? ¿Cómo le puede ayudar a una persona? Porque ese es el arraigo cultural, el grupo social, ese grupo de personas con la que yo vivo, con la que yo me encuentro, donde hay cultura, donde hay tradiciones. ¿Cómo le puedo yo ayudar a una persona a que tenga arraigo cultural? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que es importante el grupo social a que una persona tenga arraigo cultural? Hoy cuando las personas no valoran lo de su mismo barrio, lo de su misma vereda. Es más, no valoran ni siquiera lo de su mismo país, lo que se produce en nuestro país. Por ejemplo, lo que se produce en nuestro país. No, con tal de que diga X marca, para no hacerle propaganda ninguna. ¿Cierto? Con tal de que diga esto, y a veces dentro de nosotros mismos, nosotros no tenemos ese arraigo. ¿Cómo hacer para fortalecer ese arraigo en el grupo social? ¿Qué labor debiéramos de hacer en el grupo social para que la persona tenga un arraigo cultural por las tradiciones y los valores de la comunidad y del grupo en el que yo vivo? Padre, Diana, sí, a ver. ahorita Melissa habló de un término que me pareció hermoso y es mi propósito supremo. O sea, tú estabas hablando de cómo hago yo para sentir ese arraigo con mi familia, con mi grupo de trabajo, con mi comunidad, en fin. Y yo siempre he dicho, es que tal vez la no identificación de mi propósito dentro de esa comunidad, dentro de esa familia, también es lo que me hace perder un poco de la conexión con mi sentido de vida, ¿cierto? O sea, digamos que es importante saber, y yo con mis jóvenes siempre les digo, todos tenemos un propósito, todos, o sea, tú no estás en esta tierra solo para respirar, todos tenemos un propósito para hacer. Entonces, una vez que hablábamos de lo que era el suicidio y faltar, o sea, dejar un espacio vacío, yo siempre les decía, piensen que ese espacio vacío que dejó esa otra persona, que de pronto en su momento ya no encontró un sentido de vida, ese espacio vacío era de alguien que iba a ser importante dentro de la política, de alguien que iba a ser importante dentro de la medicina. O sea, perdiste ese propósito, pero dejaste ese vacío ahí, que era necesario, porque necesitábamos de ti. O sea, yo siempre les decía, necesitábamos de ti en el futuro, necesitábamos de ti para esto. Y tú como que te desconectaste de lo que sentías. Entonces, uno de los elementos que yo diría que me hace sentir arraigo en donde yo estoy, en donde está mi familia, donde está mi comunidad, es encontrar el propósito, por qué estoy, ¿cierto? Es como uno de los elementos que pudiéramos traer ahí. Y yo creo que ahí juega un papel muy importante, muchachas y queridos amigos que nos están viendo. Hombre, yo creo que los que llevamos la batuta, los viejos, los que ya no tenemos pelo, los que ya estamos llenos de canas, de arrugas, hombre, tenemos que proporcionar espacios que generen arraigo. O sea, yo creo que hay que proporcionar esos espacios a que aquellas personas que están menos que nosotros, de menos edad, les genere arraigo por su pueblo, arraigo por su tierra, ¿cierto? Arraigo por ese lugar donde usted vive, ese espacio, de volver nuevamente al tema de los senderos, de las caminatas, de los caminos de herradura, de volver nuevamente al lugar donde usted nació. Yo le pregunto a veces a los papás, ¿usted ha ido con su hijo, con su hija, allá a ese hospital, a esa finca, a esa casa donde nació ese hijo o esa hija? ¿Usted volvió? Usted le dijo, mire, ve, aquí nació usted, aquí en esta casa. Usted le habló a sus hijos, le ha hablado usted a sus hijos de esa partera que usted la asistió mientras usted daba luz. Yo creo que ese es el grupo social, ese es el grupo cultural, para poder ver la evolución de las cosas.
Y eso es importantísimo. ¿Qué dice Melissa? Totalmente. Yo acá voy a tocar un tema y es que puedo de cierta manera también ponerlo con lupa y es el contexto es supremamente importante, la verdad, supremamente importante. Y acá no se trata de que ustedes tengan que cambiar su realidad y ni mucho menos pues dejarse permear de lo que ustedes consideran que no está bien para sus vidas, pero sí se trata es de reconocer y darle valor de dónde venimos, ¿cierto? Porque es finalmente una mirada distinta. Es como yo, no es que voy a empezar de nuevo, no es que yo tenga que volver a empezar de nuevo y a pasar por ahí, sino como yo me vuelvo a mirar, pero desde diferentes ojos, con una mirada distinta, cómo empiezo yo a reconocer eso que pasó en mi historia y empiezo a cambiar para proyectar a mi futuro lo que yo quiero empezar a lograr. Porque debemos empezar a reconocer también que el contexto permea de muchas cosas y por supuesto hay muchas cosas maravillosas que reconocer de dónde venimos y demás, pero hay ciertas otras cosas que hay que empezar a reconocer con lupa y empezar a mirar si realmente aporta valor o no. Reconozco mi historia, reconozco de dónde vengo, pero hoy reconozco si eso realmente genera en mí una importancia para poder lograr los objetivos que quiero. Entonces, que de pronto no se estén confundiendo en las casas, ni mucho menos, pero es empezar a mirarlo muy bien y es eso de donde salí, de donde nací, de donde crecí, me va a servir para qué. ¿Para qué me está sirviendo eso que estoy viviendo? O eso que viví, o eso que vivieron mis ancestros, mi familia, de dónde salgo, de dónde vine. Y cómo eso lo empiezo a transformar en una realidad diferente para mi vida, porque todo lo que hablamos acá finalmente es en pro de lo que queremos lograr, por supuesto, en ese propósito superior como lo hemos venido hablando. Eso es importantísimo. Y yo creo que si uno volviera nuevamente hacia ese grupo social de donde uno vino, yo creo que uno ve la evolución de las cosas. Totalmente. Ve la evolución y ves que has crecido. Ves que has crecido. Yo tuve la oportunidad de trabajar en la parroquia donde yo nací y donde viví mis primeros 5, bueno, hasta 5.º año de escuela, la casa. Y tuve la oportunidad de trabajar en esa parroquia. Y un día le dije yo a una señora muy amiga, le dije, yo quiero volver a esa casa. Y quiero volver a esa casa ese lugar allá le decían el bolsillo, ¿no? El bolsillo porque era un lugar que usted llegaba así y era la casita ahí. Y yo de allá salía yo a estudiar, de esa casita. Y yo alcanzaba a ir reconstruyendo cuando yo pasaba la agüita, la lomita por donde yo subía, pero llegar a la casa y ya ver que allí estaba la batea, era lo único que quedaba. Una batea al lado del tanque, ya no había casa, ya no había nada, la casa caída, pero había una batea, me imagino que era en la que mi mamá hacía las arepas. Ahí no había más nada. Y un tanque sucio, pero ya no había casa. Y yo me recordaba el barranco, por ejemplo, una vez en travesura de nosotros los niños, con mi hermana por donde nos rodamos en una bestia, mientras mi papá desayunaba. Y nosotros hacíamos, y yo allá en el Mandarino, y les decía ahorita eso, y yo fui allá y ya el Mandarino estaba seco, solamente estaban los meros chamizos, pero yo me recordaba cómo cogía de allí mandarinas para vender en los descansos en la escuela, para con eso ayudar. Entonces yo miraba hacia atrás y yo decía, año 2014, 2015, estamos hablando atrás, año 1988, 87. Padre, si me lo permite, no quiero dejar pasar el momento. Es que como que ¿Qué? uno se recuerda. ¿Qué te generó? ¿Qué sensación tuviste? ¿Cómo te sentiste en ese momento? Me sentí en todo lo que yo había crecido y me dio fuerzas para decir, usted tiene que seguir transformando más cosas. Y
algo muy especial y me enseñó a que las cosas materiales se pueden destruir, pero que detrás de todo eso material que se va cayendo, se va generando una reconstrucción espiritual y humana muy fuerte. Y que me hizo ser la persona fuerte que hoy soy, la persona que no le da miedo enfrentarse a cualquier desafío, a cualquier reto, y que gracias a Dios hasta el momento no me ha quedado en cierta forma grande nada. Me empujó y me dijo, yo he crecido mucho, yo he mejorado mucho. Esto se acabó, pero así dice, como dice la palabra de Dios, es necesario que yo disminuya para que usted crezca. La casa se cayó, pero el ser humano creció. Qué bonito. La casa se derrumbó, pero el ser humano más cualificado. La casa ya no quedaba ni siquiera las tapias, pero el ser humano con muchas cualidades, con muchas debilidades, con mucha podredumbre en la vida, pero con un ser fundamental que ha crecido demasiado. Entonces yo digo eso, volver nuevamente a eso. Entonces yo creo que este segundo arraigo es importante, volver a ese grupo social. Mire, vuelva nuevamente con esos hijos y usted vuelva al lugar donde nació, vuelva a esa escuela, vuelva a ese colegio, vuelva a eso. Vuelva, no le dé miedo. Vuelva para que usted se dé cuenta lo que usted ha crecido. Y entonces yo iba a la escuela y miraba los pupitres en los que yo me sentaba. Y aquí y allí, y allá más allá, y allí aquello, y allí me hicieron aquella bromita. Porque yo siempre era muy callado. Yo hablo ahorita, pero yo era muy callado. En esa época dirían que era bullying, ¿no? Pero era porque yo era muy callado. Pero yo recuerdo cada broma en cada lugar, en cada espacio. Pero lo recordaba cómo me levantaba y cómo crecía. Entonces, yo creo que ese arraigo social, ese arraigo en esa conexión con esa parte social es fundamental. Y yo creo que los más grandes pueden hacer una tarea muy importante de volver a llevar las personas a ese lugar. Y eso tiene que ser un paseo. Todos vuelven a la tierra en que nacieron. Yo creo que eso se nos quedó a nosotros en una canción. Yo creo que hay que volver nuevamente a esa tierra en la que nacimos, volver a esos caminos para volver usted a darse cuenta cómo usted ha crecido. Pero hay un tercer arraigo, y aquí quiero compartirlo con Joana, y es ese arraigo espiritual, que no lo podemos desconocer. Nosotros lo hemos dicho muchas veces, el ser humano necesita un arraigo espiritual. El ser humano necesita tener ese arraigo que pueda influir en dijéramos, en una práctica espiritual que le da sentido y propósito de vida. ¿Por qué las personas hoy no quieren tener arraigo espiritual? ¿Por qué hoy la espiritualidad de las personas se ha convertido en un supermercado, Joana? Padre, porque estamos en una lucha espiritual y no conviene que vayamos al interior, no conviene, nos quieren llevar a la inmediatez, nos quieren llevar a lo material, pero realmente, ¿por qué no estamos volviendo a lo espiritual? Porque no nos quieren dejar tener las herramientas fundamentales para afrontar esta vida. Usted me hacía pues recordar, y espero que a todos les esté moviendo, o sea, los esté interpelando lo que estamos hablando, porque estamos hablando de un tema muy lindo, un tema de, en otro momento lo llamaríamos autoestima, o sea, un tema de volver y valorar que yo soy único, que yo soy irrepetible, que yo tengo propósito, que tengo talentos, habilidades, que yo puedo dar más, que mi vida ha sido maravillosa, que tengo un Dios que ha pensado en mí. El tema espiritual es demasiado importante y no se dejen quitar esa oportunidad de volver al tema espiritual. María Santísima, un gran modelo a seguir, dice la Escritura que lo guardaba todo en el corazón. En el corazón cabe todo, todo. Y yo quería contar una experiencia, ya que usted mencionaba esto. Yo soy súper amante al café, al tinto, a tomar tinto. En el día
Normalmente me puedo tomar 10, 15, 20 tazas de tinto, tranquilamente. ¿Por qué lo hago? A mí, y psicológicamente eso tiene un nombre, eso me lleva a evocar muchas cosas. El tinto para mí, ese olor, y como cuando lo interiorizo, me lleva a recordar esos momentos súper felices de mi niñez. O sea, en mi casa olía a tinto, porque era la forma de atender a las visitas. Mi abuela me daba tinto todo el tiempo. No sé, eso me evoca y psicológicamente los sabores, las experiencias, lo que evoca recuerdos, para mí da recuerdos súper positivos. Esto solo tiene un valor espiritual, y es donde yo me regocijo y tengo ese lugar seguro. Solo para invitarlos a que vayan allá, y algo que a ustedes les genera esa satisfacción, ese gusto, y es espiritual. Tienen que volver a reconciliarse con ese ser espiritual, y esa es la herramienta que nos va a permitir ir a esa vida ya luego comunitaria y social, a ser esas personas que también le permiten a otros generar arraigo, porque cuando yo quiero lo que yo hago, me motiva a mostrárselo a mis hermanos, a mis conocidos, a mis hijos, a mi entorno. Me dan ganas de perseverar. En mi caso, por ejemplo, que soy tuanguina y me gusta el campo, que estudié veterinaria, que tuve la oportunidad de seguir en mi universidad como ejerciendo un doctorado, en fin, un tema académico, no sé, el arraigo me dijo, Joa, volvete al campo, porque qué bacano decirle a esa gente que donde están es el lugar correcto, pues que es una maravilla ser campesino. Entonces, si yo soy convencida de lo que me gusta, yo puedo convencer a otros de que también lo que ellos están haciendo vale la pena. Entonces yo ya luego puedo llegar a generar esas experiencias comunitarias también, en ser yo una gente que brinda experiencias. Espiritualmente es súper importante que tengamos ese arraigo y tengamos esa capacidad de volver a nosotros mismos. Mira, Johanna acaba de decir esta parte espiritual. Yo les quiero decir una cosa con sencillez. No crean, se los digo de corazón, no crean ustedes que desechar la conexión con una práctica o una creencia espiritual está mandado a recoger. Eso no lo crean. No lo crean. ¿Por qué no se puede creer en eso? Porque se necesita. Usted necesita la conexión con una práctica, una creencia espiritual. Católica, protestante, musulmana, hinduista, usted verá. ¿Cierto? Porque aquí no vamos nosotros a decirle a usted, mire, es que tiene que ser católico. No. Pero usted necesita tener una conexión espiritual, una creencia espiritual, un sentido de trascendencia. Hoy las personas creen que decir, ¿para qué Dios? ¿Para qué lo trascendente? Uno se muere y nada se lleva, vivamos y comamos que mañana moriremos, haremos tal cosa. Creen que con eso lo están logrando todo. Y no es así. Yo tengo que tener la conexión. Melissa, como parte profesional, desde la psicología, ¿crees que es importante esa parte espiritual también? Totalmente, totalmente. De hecho, hay un autor desde la psicología humanista que es la pirámide de Maslow, y él justamente habla de las diferentes bases que son importantes. Y una de ellas, y por supuesto una muy fundamental, es la espiritualidad. Es que necesitamos conectarnos con eso para poder trascender y para poder llevarlo a lo que realmente es importante. Y por supuesto, desde muchas otras necesidades básicas que tiene el ser humano, la espiritualidad abarca un aspecto fundamental, y es tal cual como tú lo dices, padre, y es, crea lo que usted crea, pero crea en algo que hay superior, algo que nos trasciende, algo que es más poderoso que nosotros, algo que está mucho más allá. Y es la manera en cómo nosotros nos conectamos con nosotros mismos y nos hacemos vulnerables de reconocer que somos solamente una pequeña parte en el mundo, porque también eso es bajar los egos, ¿cierto? Es reconocer de que nosotros no podemos con todo y que nosotros no somos más que Dios, por así decirlo, o el Dios que cada uno considere. Entonces, totalmente importante. Trayendo a colisión algo importantísimo y retomando el tema, me voy a volver un poco porque siento que es valioso.
alguno de las personas con los interrogantes de vuelva a la historia, vuelva a reconocer de dónde viene, puede que no tenga la posibilidad de ir físicamente, pero hay un ejercicio bien interesante y es a través de las historias también podemos conocer nuestra historia. Y no solamente la historia de la que nosotros conocemos, sino con las personas que la permearon. Háblense con esos abuelos, con esos viejos. Los hemos dejado olvidados y sentimos que hoy pues no son útiles, pero sí, son muy útiles y son muy, muy valiosos. Yo acá les cuento una intimidad y es que para mí la persona más importante de mi vida o la que ha marcado más mi vida ha sido mi abuela materna. No está conmigo en vida, pero realmente ha sido supremamente importante para mí y siento que le saqué el jugo, literalmente le saqué el jugo de poder escuchar de primera mano todas las historias de cómo empezó nuestra descendencia, de hecho, porque cómo empezó toda la historia de nosotros, de la familia, de ella cómo se conoció con el abuelo, cómo se escaparon porque en ese momento era amor prohibido, entonces, y toda la historia de primera mano, y yo me la disfruté y me la gozo, y hoy los atesoro inmensamente en mi corazón. Pero entonces devuélvanse a eso, compartan con esos adultos, con esos viejos, con esos abuelos, con esos bisabuelos, con esas personas que hoy no les damos valor, que están ahí, aprovéchenlo y reconozcan un poquito de esa historia que tienen para contar, que finalmente es tu historia y es la historia de cada uno para poder comprender mejor muchas realidades. Y quizás eso también nos genere un poco más de empatía de cómo están viviendo ellos su realidad y cómo eso los llevó a ser como son hoy. Es honrarlos, honrar padre y madre, honrar la historia familiar, reconocerla, porque ojo, lo repito nuevamente, no te estamos invitando a empezar de nuevo, te estamos invitando a volver al inicio con unos ojos y una mirada diferente. ¿De qué manera yo empiezo a reconocer eso para empezar a cambiar mi historia? Excelente, excelente. Yo creo que vamos a ir cerrando y quiero que cerremos con algo muy importante. Porque ustedes se podrán estar preguntando, ¿cuáles son los beneficios de uno ser una persona con arraigo? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Cuál es el beneficio? ¿Qué beneficia? ¿Qué me beneficia a mí tener un sentido de arraigo? Yo quiero compartir uno. Y aquí radica algo muy importante. Es el sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia. Esa parte es muy importante. Sentido de pertenencia. El arraigo me genera mi sentido de pertenencia. Y yo valoro lo que consigo, lo que yo lucho. Y por eso volvemos al principio. ¿Por qué no hay arraigo hoy? Porque yo no tengo sentido de pertenencia por las cosas, pues porque yo no las he sudado, porque yo no las he luchado. Entonces me da lo mismo. Ah, se me dañó el celular. Ah, sí, se dañó. Ah, es que eso me lo dio mi papá. Ah, es que mira cómo volviste esos tenis. Me costaron 300,000. Ah, deme otros. Ah, pa, es que quiero unos tenis. Vaya, cómprelos. Amá, yo no quiero frijoles, yo quiero una hamburguesa. Vaya, cómprela. ¿Qué sentido de pertenencia hay ahí? Ustedes sufren porque a los 2 días daña el celular, porque a los 3 días rompe los tenis que le costaron 300,000, porque a los 4 días rompió la camiseta que le costó 150,000, porque el anillo de los grados lo empeñó, lo vendió, lo regaló. O no sabe dónde lo dejó. Sentido de pertenencia. ¿Cómo alimentar el sentido de pertenencia? ¿Cómo hacerlo? Hombre, enséñele a que coloque siquiera un porcentaje en las cosas, en lo que quiere. Eso es importante. Yo tengo que alimentar el sentido de pertenencia. El primer beneficio del arraigo es que me hace crecer el sentido de pertenencia. Y yo me sudo por defender eso, porque eso me costó fue a mí. Me costó fue a mí. Y por eso decíamos al principio, el arraigo como un camino para amar la vida. Como yo no he hecho nada por amar la vida, no he hecho nada por la vida, sino que todo me lo han hecho.
entonces la vida mía no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces yo tengo que alimentar el sentido de pertenencia. ¿Cómo alimentar el sentido de pertenencia, Melissa? ¿Cómo le alimento yo al otro el sentido de pertenencia? Para mí es ese. No sé si habrá otro elemento, Diana, Joana, si habrá otro elemento. Pero para mí es ese. Es decir, hay que enseñarle a que la sude un poquito. Otro elemento, padre, del arraigo es la autenticidad. O sea, cuando yo sé quién soy, de dónde vengo, pueden presentarse muchos espejos en mi vida, pero soy lo suficientemente auténtico para decir, esto soy yo, y yo vengo de allí. Yo les digo una pequeña experiencia. Yo no nací en el campo, ni fui criada en el campo, pero todas mis vacaciones eran en la finca de mis abuelos. Y en la finca de mis abuelos había un árbol de mamoncillo. Entonces, una vez, siendo yo odontóloga y estando en vereda, que me sirvió mucho vivir en la finca de mis abuelos para poder saber cómo es una vida en vereda, recuerdo que estaban discutiendo sobre de dónde venía el mamoncillo. Entonces unos decían, no, es un arbusto. Otros decían, no, es una planta. Otros decían, y yo con la plena seguridad dije, es un árbol. Los mamoncillos salen de un árbol y el árbol es gigante. No, es imposible, salen de un arbusto como las uvas. Y yo no, sale de un árbol. ¿Por qué yo estaba tan segura de que salía? Porque yo lo viví y porque yo lo experimenté. Entonces eso es la autenticidad, saber con certeza de qué soy, de dónde vengo, y eso puede ser un elemento del arraigo. Sentido de pertenencia, valorar, sudar, autenticidad. ¿Cómo más podemos alimentar el sentido de pertenencia hoy cuando nosotros no valoramos lo que hacen nuestros mayores, nuestros progenitores? Nosotros no valoramos lo que ellos hacen. ¿Cómo hacer para que ellos tengan sentido de pertenencia? Algo que es fundamental y que quizás no lo hemos tocado muy a profundidad, y es cómo yo también habito mi mente, ¿cierto? Los pensamientos son supremamente importantes, y lo que yo me digo, esas creencias que yo me repito, que justamente son un sistema de lo que históricamente pues se ha visto en mi familia, en el contexto donde yo me he crecido, que yo me empiezo a repetir, y lo que yo estoy pensando, qué tanto esto me nutre al propósito que quiero y a lo que yo quiero ir, a donde quiero llegar. Entonces, supremamente importante, y es conectándolo, pues por supuesto desde la espiritualidad, desde lo que dice Dianis también, pero desde esa parte mental es qué me estoy diciendo a mí misma para poder finalmente lograr eso que quiero lograr, y cómo eso se está conectando con lo que estoy haciendo, con las acciones que estoy llevando en el día a día. Por supuesto, nos tiene que doler lo que nosotros sembramos, lo que cultivamos, lo que cosechamos, pero también entonces qué nos estamos diciendo al momento de sembrarlo. Y esto sí que lo manejamos y lo conocemos nosotros. El estrés y la ansiedad. Es una enfermedad hoy en un común denominador del ser humano. Pero un beneficio del arraigo es la estabilidad emocional. La estabilidad emocional es otro beneficio. Cuando yo enseño a tener arraigo, la persona tiene estabilidad emocional. Y ese estrés y esa ansiedad se controla. ¿Por qué? Porque la estabilidad emocional me ayuda a mí a tener un equilibrio profundo de vida, un equilibrio profundo de existencia. Y por último, eso me genera otro beneficio de yo alimentar el arraigo, es los propósitos de vida, que ya lo habíamos hablado mucho. Ahora, ¿cuál es la tarea que le vamos a dar a esta gente para esta semana? Para ir cerrando. Pues ya tenemos esos 3 beneficios: sentido de pertenencia, estabilidad emocional, propósito de vida. Son los beneficios cuando yo trabajo el arraigo en las personas que están a mi alrededor. Eso, cuando yo alimento el arraigo, cuando yo trabajo el arraigo, genero esas 3 cosas en las personas. ¿Qué tarea le ponemos a esta gente esta semana, Joana? ¿Qué les parece? Tarea, ¿qué dice ¿Qué les parece si hacen un análisis de la conexión, qué tan relacionado está el propósito que hoy tienen en cada uno, en su casa, en su vida, el propósito que hoy tienen con su historia? Ahí está bien interesante, porque ahí sale un árbol importante de esto que yo quiero hacer hoy, se repitió en mi vida familiar, en mi historia familiar, tiene algo que ver. Por ejemplo, yo
la toca inmensamente la agricultura, el café, el campo, campo, que tanto se ha repetido en la historia de Yoa, y conozcamos un poquito de esa historia, conozcan un poquito de la historia que las personas tienen por contarle, sus seres queridos, por supuesto, los que ya son más mayores, o devuélvanse un poquito a revisar eso que tan conectado está con lo que hoy nos mueve. Se van a dar cuenta de cosas maravillosas, porque eso finalmente se permea bastante en la historia familiar. Y se acude a la memoria, una de las potencias que tenemos, la capacidad de recordar. Diría yo, como por ponerlo pues en firme, podría ser, no me lo inventé yo, alguna vez lo hice por sugerencia de alguien, se lo recomiendo también, es escribir. Y en esa escritura sacar tiempo, o sea, saquen su espacio, si tienen su oratorio, un lugar, su habitación, o se toman un cafecito en un lugar tranquilo que a ustedes les guste, ante el Santísimo también puede ser, y empiecen a recordar toda su vida, les voy a decir desde bebé, lo que se recuerden. Y si no, ¿cómo fue? O sea, escribir 0 años, 1 año, 2 años, algo así. Para algunos va a ser más largo que otros, para uno va a ser más cortico, pero empiezan a recordar, porque ahí van a descubrir muchas motivaciones que hoy tienen. Y tranquilos, también probablemente van a encontrar cosas dolorosas, pero tranquilos, escríbanlo, hay que somatizarlo, dijimos, enfrentemos nuestra historia también. De eso saquemos todo lo que nos da fuerza, y vamos a seguir haciendo más Ágape. Ahí quedan comprometidos, porque vamos a aprender también a sacar esas cosas que nos causan dolor también, para potenciarlas más adelante. Entonces es un ejercicio de escritura, maravilloso. No quedarse solo en el pensamiento, sino escribir, porque al escribir estamos entrando ahí en un diálogo, y van a ver qué chévere, vamos a exteriorizarlo, escribir, que sea para nosotros, porque hay cositas que es mejor dejarlas por ahora en la intimidad para nosotros mismos, escribir y empezar así, de 0 años, 1 año, 2 años, 3 años, tratar de recordar eso, esas motivaciones que tenía yo al 1 año, 2 años, que hacía, 3 años. Háganlo tan profundo como quieran, puede ser muy sencillo, puede ser que lo queramos hacer todo al detalle, pero esa es la oportunidad de recordar de nuevo su vida. Listo, esa es como una tarita que les quiero poner. Solo una cosa, si lo va a escribir, escríbalo a mano, no vaya a coger el celular a escribirlo al celular, por favor, porque el ejercicio de escribirlo a mano tiene una conexión bien interesante, justamente con el corazón y las intenciones genuinas, así que hagan ahí catarsis, hablen, exprésenlo, escríbanlo, suéltenlo. Bueno, llegamos al final de este programa tan importante. Vamos a brindar, no nos dé pena, no nos dé vergüenza, volver a despertar el arraigo. Volvamos a hablar, y los más viejitos de la casa proporcionemos espacios para que las personas vuelvan al arraigo, de donde venimos, y lo que decía Melissa, enlacemos lo de dónde venimos con lo que hoy somos, y miremos el camino que hemos transcurrido, a ver si se une lo pasado con lo que hoy hacemos. Por eso y por ustedes, ¡salute! ¡Salud! Nos vemos Juiciosos. en el próximo Ágape, los esperamos.